Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las amigas y los amigos que siempre nos distinguen con su atención en este su espacio Mujeres en Dinámica, como siempre un programa, valga la redundancia, dinámico e interesante, trabajado para el gusto, para que ustedes puedan compartir con nosotros. De hecho, señores, recuerden, estamos siempre a través de Nueva Visión TV, canal 312, a través de nuestro canal de YouTube, a través de MNN y a través de La Hora TV. Ellos tienen una programación diferente para transmitir este espacio, pero nosotros, el compromiso es con ustedes que se sientan bien, que puedan participar. Sobre todo, les invito a que se suscriba a este canal, comparte esta información, dele me gusta o dele like a esta información o hágale al dedito así y toque la campana para que usted sea una de las primeras personas en ser notificadas en cuanto subamos alguna información en nuestro canal Mujeres en Dinámica. Si usted tiene alguna historia que compartir con nosotros, tiene alguna denuncia que hacer, cualquier tema que usted entienda que debemos abordar en este programa, si usted quiere, sobre todo, volver a ver este programa, usted lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube Mujeres en Dinámica. Dos elementos fundamentales: suscríbase y comparta esta información. Nosotros queremos, cuando uno habla de la Biblia, es difícil que, sobre todo en este testamento, en el Nuevo Testamento, que hablen de las mujeres. Es raro que aparezca en la Biblia algún personaje femenino, porque los hombres, lamentablemente, nos han borrado. Sin embargo, el Viejo Testamento tiene muchas y recoge muchos nombres de mujeres que hicieron y que fueron líderes durante este tiempo. Y por esto, por ejemplo, uno conoce algunas mujeres de la Biblia, tal como es el caso, por ejemplo, de María, la madre de Jesús, María Magdalena. Todo el mundo sabe cuál fue la función de María Magdalena. Conocemos el caso de Eva, porque la recordamos en el paraíso, junto con Adán. Pero también lo que siempre recordamos de estas mujeres es las cosas como un poco malignas, maliciosas que hicieron estas mujeres. Está el caso, por ejemplo, de Dalila, que Sansón se volvió loco por ella, y ella traicionó a Sansón hasta el punto de quitarle su cabellera y quitarle toda la fuerza vigorosa que tenía este hombre. Esther, Abigail, pero existen muchos casos de mujeres que podemos tocar y que vamos a ir tocando en la medida de las posibilidades. El día de hoy queremos recibir de mucho agrado un mensaje que nos envió una amiga desde la República Dominicana, un mensaje en el cual ella aduce a Débora. Débora es una de esas rarezas que recorre la Biblia. El nombre de Débora en hebreo significa abeja, ese animalito que es perspicaz y que vive construyendo. Pero sobre todo, lo más importante de Débora es que Débora fue la primera jueza de la historia de Occidente hace más de 3000 años. Fue uno de los grandes 6 jueces de la antigüedad de Israel, junto con Otanel, Ehud, Gideón, Jetab y Sansón. Cerca del 1115, en el siglo XII antes de Cristo, cuando esta mujer dio a la luz. Nosotros queremos agradecer este mensaje que nos envió la pastora Lucía Nova desde la República Dominicana, y en el sentido, esta es la idea, compartir con ustedes lo que ustedes quieran que compartamos. Esto da pie para que algunos que no pertenezcan a esta religión, pero que también quieren enviar sus mensajes al espacio Mujeres en Dinámica, estamos en la tesitura de participarlo y darlo a conocer a los amigos y a las amigas para su consideración, sin exclusión, solo con la intención de que nosotros seamos parte de su cotidianidad, de que hagamos crecer mucho más esta comunidad de Mujeres en Dinámica. Escuchemos el mensaje de la pastora Lucía Nova desde la República Dominicana. Gracias de antemano.
Muy buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Para Mujeres en Dinámica, les habla desde la República Dominicana la pastora Lucía de Nova. En el libro de Jueces, en su capítulo 4, nos narra la historia de Débora. Y dice en el verso 4 que Débora gobernaba a Israel. Dice que era profetisa y que era mujer de lapidó. Aquí estamos viendo por lo menos 3 oficios de Débora. Era una mujer que gobernaba, no solo gobernaba Israel, gobernaba su vida, gobernaba su estilo, gobernaba su casa. Era una profetisa, era la mujer que portaba la palabra de Dios para el tiempo, para el momento, para la necesidad, pero también era esposa de Lapidot, posiblemente madre. Y qué bueno es saber que en Débora, nosotras mujeres tenemos un espejo de mujeres que podemos hacer no solo nuestro trabajo en el Señor, sino también nuestro trabajo en los hogares, con nuestros esposos, con nuestros hijos y con nuestros nietos, sujetas a nuestros esposos, amantes, dedicadas, como enseña la palabra. Así que, amados míos, Dios le bendiga y le guarde. En Débora tenemos ejemplos de mujeres en dinámica. Dios bendiga a la hermana Niurka Rivera, Carlos González y los demás reporteros. Sea Dios bendiciendo sus familias. Paz, Dios está en control. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Continuamos en su espacio Mujeres en Dinámica. Inmediatamente pasamos con el compañero Rafael Díaz, quien tiene un breve resumen de las actividades más importantes aquí en la ciudad de Nueva York. Veamos. Y bien, amigos de Mujeres en Dinámica, soy Rafael Díaz y este es el resumen que les voy a presentar de las actividades que hemos cubierto durante la semana. Es para informar a la comunidad los trabajos de la feria, que la feria continúa y que se está trabajando junto con la ciudad. Vamos a tener un homenaje a Johnny Ventura. Vamos a tener muchísimas cosas importantes en la feria, resaltando todo lo que es la cultura dominicana. El arquitecto José R. Díaz dijo que lo que ha sucedido con el edificio es que no se ha dado durante 2 décadas el tratamiento adecuado que hay que darle desde que se construyó y cuyo certificado de ocupación data del año 1963. No cerró la Plaza de la Cultura, cerró el edificio completo que aloja donde está la Plaza de la Cultura. Hay violaciones porque no hay un permiso operacional donde se ocupan más de 200 personas. Entonces, ahora mismo lo que estamos es buscando trabajar con la ciudad directamente para que se pueda abrir en la mayor brevedad posible y al mismo tiempo poner el edificio bajo el código que requiere para que no exista ningún otro problema. Para que cualquier aspecto que tengan que corregir ahí se haga, pero ahora mismo tenemos que concentrarnos en que los organizadores de la Feria del Libro, encabezada por la comisionada, hagan el trabajo necesario para que esta feria, que viene en un momento muy oportuno, en el medio de nuestra salida del COVID, se pueda hacer una realidad. Un evento muy importante que cubrimos fue la visita del diputado por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández, quien sostuvo un encuentro con dirigentes de la juventud de dicha institución en la ciudad de Nueva York. El diputado Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández y dirigente del partido La Fuerza del Pueblo,
afirmó durante un concurrido acto en el Alto Manhattan que la organización se está convirtiendo en la principal fuerza de oposición de la República Dominicana. Ustedes saben que estamos en un proceso ahora de crecimiento y afiliación al partido, nuevos miembros. La meta que tenemos es las de convertirnos en 1 millón de miembros afiliados inscritos en el partido antes de que finalice el año. Vamos por muy buen camino, ya son varios cientos de miles de personas que están inscritas en el partido. Y finalmente vamos a presentar a todos ustedes un acto durante el cual el Comité de Alcoholismo y Drogadicción pues hizo reconocimiento a diferentes personalidades por sus aportes para combatir la criminalidad, la violencia doméstica y el uso de la drogadicción en la ciudad de Nueva York. En el marco de la celebración del 8º aniversario de la revista Prevención New York, fueron homenajeados por su grandes aportes en beneficio de la comunidad hispana, un grupo de líderes empresariales, médicos y líderes comunitarios. Entre los reconocidos se encuentra el doctor Cruz Jiminian, el señor Francisco Paulino de Sonia Orocels en Boston, Massachusetts, Yailin Isidor Horta de Cibao Meat y el señor José Valdés de Valdés Enterprise en New York. Y bien, esas han sido todas las actividades que un servidor pues ha trabajado durante esta semana y nosotros se las hemos presentado en este importantísimo programa Mujeres en Dinámica. Continuamos con ustedes en el estudio. Continuamos, señores, en su espacio Mujeres en Dinámica. Como siempre, nosotros trayendo temas interesantes para compartir con los amigos y las amigas. ¿Recuerdan ustedes que habíamos presentado a la Asociación Médica Dominicana, filial en New York, con la que dijimos en ese momento que íbamos a tener secuencialmente la participación de la asociación como un aporte preciso para este espacio Mujeres en Dinámica con temas de salud justamente focalizados en lo que es la prevención, porque ahí es que radica el tit del asunto, en que sepamos hacer la prevención. En este sentido, damos la gratísima bienvenida al doctor Eri Díaz, quien es, ¿cómo estás, Eri? Bienvenido al espacio. Gracias por la miembro invitación. Ejecutivo de la Asociación Médica Dominicana Filial New York y este segmento que se llama AMD Educa. Bienvenido al espacio, un experto en salud que tiene más de 10 años de experiencia en lo que es la investigación clínica, en la salud comunitaria, pediatría, entre otros temas, entre otros aspectos de la salud. Además, también es profesor adjunto en la División de Disciplina de la Salud, que imparte clases de emergencias médicas, biología humana, fisioterapia, o mejor dicho, fisiopatología más bien. Sí, y también algo muy importante y que también hoy vamos a tocar esta parte, lo que es la ley o leyes y la ética para los profesionales de la salud. Bienvenido al espacio Mujeres en Dinámica, Eric. ¿Cómo estás? Gracias, para mí es un honor estar aquí. Sigo tu programa. Por aquí pasó el doctor Aponte y otros médicos de la Asociación Médica también, sí, así que conocemos bien tu espacio y nos gusta. Para nosotros es un privilegio y sobre todo la misión de este segmento, que es justamente llevar a los amigos y a las amigas la orientación oportuna y precisa para que podamos, o mejor dicho, disminuyamos el asunto de ir a las emergencias, que son las que a veces traban un poquito las situaciones de salud. Hoy vamos a hablar un tema interesante que parecería un poco difícil creer que este tipo de cosas, vamos a decirlo así, o de glándulas es el término, que tenemos en el cuerpo, son tan significativas en lo que es el desarrollo. Hablemos un poquito de lo que es el sistema endocrino de los seres humanos, Eric. Sí, Niurka, primero déjame decirte que yo soy médico general con licencia en la República Dominicana, pero aquí trabajamos como profesor universitario, como consejero y encargado de medicación de un programa de ayuda a jóvenes, y también en la organización Somos, haciendo COVID testing en las escuelas de Nueva York. Hoy vamos a hablar del sistema endocrino, Ajá. que es el sistema que está formado por las glándulas y por las hormonas. Es lo que digo, que esas cosillas tan pequeñas son tan determinantes en el funcionamiento del cuerpo humano. Algo casi mágico del sistema endocrino es que tenemos dos tipos de glándulas en el cuerpo. Tenemos las glándulas que son exócrinas, que son las que secretan sustancias que hacen una acción ahí mismo,
donde las secretan, por ejemplo, las glándulas mamarias, glándulas salivares, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, pero tenemos entonces en el sistema endocrino las glándulas endocrinas que trabajan de una manera diferente. Secretan sustancias que son hormonas que viajan por el torrente sanguíneo y realizan una acción o provocan una acción en el cuerpo en un lugar remoto. No ahí mismo donde la secretan, sino a través de la sangre llegan a un lugar más lejano, por ejemplo, desde el cerebro hasta la tiroides o hasta los riñones o hasta los ovarios, los testículos. Entonces, ese es el efecto diferente que diferencia las glándulas endócrinas de las exócrinas. Para comenzar... Ya que tocas esa parte, ¿qué motiva la detonación de una y otra? Porque yo sé, por ejemplo, que hay muchas personas que sudan mucho. ¿Cómo se podría controlar esa parte? Sí. Por ejemplo, no sé si estamos muy fuera de tiempo con esa pregunta. No, está muy bien. Las glándulas sudoríparas de la piel son las que controlan el sudor que sale por la piel. Y la sudoración es parte de un sistema termorregulador que ayuda a mantener la temperatura del cuerpo y a excretar los residuos y sustancias que el cuerpo no necesita tanto, como un exceso de agua, por ejemplo, exceso de sales, exceso de urea, que es también una sustancia que el cuerpo no necesita salir de ella, necesita excretarla. Pero ya eso es la parte exócrina. En lo que nosotros estamos tratando hoy es la parte endócrina. Por ejemplo, para comenzar, tenemos en el cerebro, en el mismo centro del cerebro, en el hipocampo, tenemos el hipotálamo y la glándula pituitaria y la glándula pineal que secretan hormonas y son parte del sistema endocrino. Por ejemplo, el hipotálamo y la glándula y la glándula pituitaria controlan mayormente o estimulan la mayoría de las otras glándulas del cuerpo humano. Son como el control. Entonces, por ejemplo, el hipotálamo produce hormonas como la oxitocina y la ADH, que es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética regula la parte hídrica del cuerpo. La oxitocina es la hormona que controla las contracciones uterinas para el parto y también la secreción de leche materna. Y entonces también tenemos, además del hipotálamo y la parte posterior de la glándula pituitaria, tenemos la parte anterior de la glándula pituitaria que produce otro grupo de hormonas muy importantes también, como la hormona adrenocorticotropa, que estimula las glándulas adrenales que están localizadas en la parte superior de los riñones. Son otras glándulas que tienen otras funciones que la vamos a hablar más adelante. También tenemos la hormona TSH o estimulante de la tiroides, que estimula la producción de hormonas en la tiroides. Y todo esto es producido en el centro del cerebro. También la hormona en la hipófisis o glándula pituitaria. También tenemos las hormonas LH y FSH que estimulan la producción de hormonas sexuales como estrógenos, progesterona, testosterona. También tenemos la hormona de crecimiento o GH que estimula el crecimiento en el ser humano. Creo que tenemos una gráfica que nos muestra los tipos de glándulas que estás mencionando. Ahí tenemos para que la gente tenga un... Sí, esta es una imagen bien general, no en detalle, pero en el mismo centro del cerebro tenemos la hipófisis y el hipotálamo y la glándula pineal están localizadas en el centro del cerebro. Más abajo en el cuello tenemos localizada la tiroides, que es la glándula que regula la producción de hormonas tiroideas T3 y T4, las cuales regulan el nivel de calcio en la sangre. ¿Las tiroideas? Las hormonas tiroideas regulan el nivel de calcio en la sangre o disminuyen el nivel de calcio en la sangre. Fíjate que mucha gente a veces... Con la producción de calcitonina. Descree, ¿no? Y un poquito minimiza la función de las glándulas tiroideas.
A veces uno dice, oh, que inflamación de la tiroides y eso, Sí, pero calcio ¿para qué sirve el la calcio tiroides? es muy importante porque Ya. el calcio es lo que sirve para formar los huesos y para sostener los huesos. El calcio se utiliza para la contracción de los músculos. En ese sentido, hablando en esa parte, ¿hay una diferencia en el sistema endocrino de un adulto, de un hombre, de una mujer, de niños y adolescentes? ¿Hay Bueno, una diferencia la principal fuerte? diferencia es que la hormona de crecimiento o GH en la etapa desde que el ser humano es un feto, vamos a tomarlo desde ese punto, hasta que llega a los 21 años, la hormona de crecimiento está muy activa trabajando en el crecimiento de todo el cuerpo, que ya después de los 21 años, esa hormona, ya su actividad disminuye considerablemente porque el crecimiento ya para y esa es la principal diferencia. Y también la producción de hormonas sexuales, testosterona, progesterona y estrógenos. En los adultos, por evidentemente. el hecho de exactamente. que después del desarrollo, después de la adolescencia, hay una mayor producción de estas hormonas. También tenemos que decir que durante la menopausia, esas hormonas sexuales disminuyen en la mujer. Y eso le trae como consecuencia mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de osteoporosis y otras complicaciones. Pero tenemos que cuidarnos. Siempre nosotras como que cargamos un poquito más pesado, ¿no? Bueno, estábamos hablando de la tiroides. Ajá. Y como te decía, la tiroides tiene incrustada 4 pequeños, vamos a llamarle semillitas de habichuela, que son las glándulas paratiroideas. Son pequeñitas, son amarillas y están incrustadas en la misma tiroides. Y es otra glándula que produce paratormona, que también su función está ligada al calcio porque disminuye los niveles de calcio cuando es necesario, los niveles de calcio en sangre. Entonces, siguiendo verticalmente hacia abajo en el cuerpo humano, tenemos otra glándula que es el timo, que está localizado justo detrás del esternón. Esa casi la gente no la conoce. ¿Qué estimula el timo? El timo tiene una doble función, porque el timo es, además de ser una glándula endocrina, es una glándula o un órgano, parte del sistema de defensa del cuerpo humano o del sistema linfático. El timo es la glándula donde los linfocitos T, que es un tipo de glóbulos blancos muy importante para la defensa del cuerpo humano, se maduran y tienen más capacidad para luchar y defender contra cualquier bacterias, virus como el COVID-19. Es los glóbulos blancos, la línea de defensa en la sangre que ataca a esos virus. Entonces, eso es el timo en el área del esternón. Y ya en el área abdominal tenemos varias glándulas más, como son, vamos a dejar para último el páncreas para hablar un poquito de la diabetes. Sí. Pero hay una diferencia entre lo que es el sistema, porque muchas veces uno se confunde entre lo que es el sistema endocrino y lo que es el sistema, porque toca algunas glándulas parecidas, el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene funciones totalmente diferentes. El sistema nervioso conduce... Pero la gente se confunde. Claro, claro. Por eso estamos aquí, para educar a la comunidad. El sistema nervioso se encarga de transmitir señales desde el cerebro hasta los diferentes nervios para tú abrir la mano, cerrar la mano, mover un brazo, caminar, o viceversa. Si tú sientes dolor, sientes presión, sientes cambios en la temperatura, tu piel y tu cuerpo va a enviar esas señales a tu cerebro. Entonces hay una doble acción aferente y eferente. Ahí hay una combinación de ambos sistemas. Pero no tiene nada que ver entonces con el endocrino. Okay. Siguiendo con el endocrino, tengo que decirte que en la parte abdominal, además del páncreas, que quiero hablar con más detalle al final, tenemos dos glándulas que son las glándulas adrenales, que están justamente cubren la parte superior de los riñones, están localizadas justo encima, pegadas de los riñones. Y estas glándulas adrenales tienen dos partes, que es la corteza, en la parte más superficial, y la médula, que es la parte más interior, y produce hormonas como cortisol, aldosterona,
también adrenalina y epinefrina. El cortisol, por ejemplo, es una hormona que controla el nivel de glucosa, porque una falta de cortisol puede provocar una hipoglicemia. Y la aldosterona, la epinefrina, la norepinefrina, la aldosterona es una hormona que controla el nivel hídrico en el cuerpo, el balance hídrico, el nivel de agua, de sales que tenemos en el cuerpo. Pero ya la epinefrina y norepinefrina son hormonas encargadas de activarse, de manejar los carbohidratos y de manejar el flujo sanguíneo cuando tenemos actividades que son muy intensas, que llevan excitabilidad, que llevan miedo, que llevan ese tipo de actividades son reguladas por estas dos hormonas, epinefrina y norepinefrina. Ya eso es la parte de las hormonas adrenales. Déjame comentarte un poco de las glándulas que son parte de los órganos sexuales, que son... Sí, pero esa parte la vamos a comentar luego que volvamos de la pausa. Vamos a una pausa. Recuerden, señores, estamos conversando con el doctor Eric Díaz sobre temas, y este tema importantísimo que es el sistema endocrino, que a veces dejamos de lado. Sin embargo, son tan comunes las cosas que se producen porque desconocemos este tipo de glándulas que tienen tanta capacidad en nuestro cuerpo y que nosotros dejamos de lado. Vamos a la pausa e inmediatamente retornamos con su espacio Mujeres en Dinámica. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Señores, continuamos en su espacio Mujeres en Dinámica. Recuerden, hoy estamos hablando de un tema muy común y que padecemos en situaciones, ¿no?, y que a veces pasamos desapercibido este tipo de situaciones. Es bueno que sepamos cuáles son estos trastornos endocrinos que son más comunes para que podamos manejarlos desde la casa y, como hemos dicho desde el principio, no tengamos que acudir a una consulta médica. Estamos con el doctor Eric Díaz. Eric, nos habíamos quedado en la pausa que íbamos a conversar de estas hormonas que tienen que ver con la parte sexual, tanto del hombre como de la mujer. ¿Cómo se da eso? Como te había mencionado anteriormente, los ovarios y los testículos producen hormonas que son estimuladas por el cerebro con las hormonas FSH y LH, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, que estimulan los ovarios a producir, si es necesario, más estrógeno, más progesterona, y a los testículos a producir más testosterona. Aunque los testículos también producen hormonas femeninas, pero en una diminuta cantidad, en menor cantidad. Hay trastornos por déficit de estas hormonas, como hipogonadismo, que es un crecimiento retardado o disminuido de los órganos sexuales. Y otros trastornos. Es decir, perdóname que te interrumpa, y como eres dominicano, esto que se da en la región sur de la República Dominicana, lo que es hermafrodita, ¿tiene que ver con esto? Hermafroditismo está ligado al proceso hormonal del desarrollo del ser humano. Sí, y se han hecho muchos estudios en el sur de la República Dominicana relacionados a ese tema. Ya para pasar al tema del páncreas, que es otra glándula muy importante. El páncreas es un órgano que está localizado en el abdomen, y el páncreas tiene dos funciones también, que son una función exócrina y una endócrina. En su función exócrina, el páncreas secreta
enzimas digestivas que llegan por conductos al intestino delgado para ayudar en la digestión de los alimentos. Esa es su función exócrina. Ahora, su función endócrina, que es cuando el páncreas secreta hormonas a la sangre para crear un efecto, es cuando el páncreas en sus islotes de Langerhans, en las células alfa, produce la hormona glucagón, que es una hormona que aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. Tiene otra hormona en las células beta, que es la insulina, que es la que disminuye el nivel de azúcar en la sangre. Y tiene también la somatostatina, que es otra hormona que inhibe las dos, la insulina y el glucagón, cuando es necesario. Ahora, tengo para decirte, antes de pasar hacia la insulina y hacia la diabetes, que la hormona glucagón es una hormona que cuando, por ejemplo, el cuerpo está en hipoglicemia, los niveles normales de azúcar en sangre son en ayunas de 80 a 100 miligramos por decilitro y después de comer menos de 200 miligramos por decilitro. Si tenemos un proceso de hipoglicemia, ya que el cuerpo tiene la glucosa en menos de 60 miligramos por decilitro, por ese nivel, la hormona glucagón se activa y hace que la grasa que almacenamos en el hígado y en la vesícula biliar se transforme en glucosa y ayude a la sangre a obtener glucosa para ayudarse a subir el nivel. Esa es la función del glucagón, subiendo la glucosa. Así es que trabaja esa hormona. Ahora, la insulina, que es la hormona encargada de disminuir el nivel de glucosa en sangre, hay un problema, que es la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Es una enfermedad que es un problema de salud pública a nivel mundial. Ya en la enfermedad silente le dicen. Y aquí a nivel de Nueva York también afecta lo que es diabetes, hipertensión, colesterol. Es otra pandemia que ya tiene muchos años. Entonces, la diabetes tipo 1, primero déjame decirte lo que es la diabetes. La diabetes diabetes mellitus. Perdóname que te interrumpa ahí. ¿Por qué entonces a veces es tan difícil uno entender un cuadro de diabetes? Porque evidentemente con esos nombres científicos que tú das, es difícil que un paciente pueda asimilar, ¿no? y que sí, así mismo el nivel de glucosa. El nivel de glucosa, esa en cosa. Sangre. En sangre. Es un poquito difícil, ¿no? ¿Cómo se maneja esa parte? Y sobre todo aquí, como tú bien reconoces, aquí en Estados Unidos hay una alta tasa no de adultos solamente, de niños que están en proceso ya de una diabetes y que se puede convertir en una diabetes mórbida porque no se van a poder... Se puede complicar, puede tener complicaciones. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se va a manejar esa parte? Sí. ¿Cómo hacer que el paciente pueda entender eso que tú has dicho en términos más simples, para que podamos nosotros también ser parte del proceso de la cura o del mantenimiento de los años que nos queden? Sí, es muy importante. Diabetes la palabra diabetes significa a través de, y se refiere a que a través de la orina se desprende el cuerpo del azúcar que tiene en exceso y también mellitus viene de miel o de dulce, que esa orina es dulce. Entonces de ahí es que viene ese término. Sí. Pero tenemos que saber qué es lo que pasa en el cuerpo humano, no solamente que la orina es dulce. La orina es dulce, exactamente. Tenemos que saber que la diabetes ocurre cuando el mecanismo de producción de insulina en el páncreas o disminuye su potencia o no está produciendo insulina. Entonces, ¿eso qué crea? Crea que el nivel de glucosa en sangre aumente a unos niveles muy altos que pueden a largo plazo dañar el cuerpo humano. También te voy a explicar con qué mecanismo es que hace ese daño. Pero antes de eso, déjame decirte que hay dos tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es la diabetes que viene de nacimiento, no necesariamente de nacimiento. Se le puede descubrir a un niño, por ejemplo, un niño de 5 a 8 años, que es muy delgadito, que se cansa mucho, que siente a veces mareos y cosas así. Y el médico
tiene esa sospecha. Bueno, lo primero es que orina mucho, toma mucho líquido y come mucho. Es decir, esas tres cosas son una característica básica de la diabetes. Contrario a como uno piensa que orinar mucho es bueno, porque eso es en función de la cantidad de agua que tomes. No es que es malo, es simplemente un signo de la diabetes, pero no es que es malo el orinar mucho. El problema está en el exceso de azúcar en la sangre. Sí, pero la pregunta, ¿no importa la cantidad de agua que se tome? Si es una alerta, no, porque es que si vamos mucho al baño. Son las tres cosas. Toma mucha agua, come mucho y orina mucho. No es que si toma poca agua no va a orinar mucho. Pero el exceso de azúcar en sangre hace que siente esa necesidad, que se active el mecanismo de la sed por esa situación. Ya. Entonces, es un buen dato, porque yo entendía que si orinaba mucho tenía un buen mecanismo de defensa. ¿Tú me entiendes? No, en función el orinar mucho tú puedes relacionarlo con que los riñones están filtrando bien. Ok. Pero en cuanto a la diabetes, es una señal de que puede haber diabetes. Entonces, cuando tú tienes un niño con esas características, en su chequeo anual o el médico decide, vamos a hacerle una prueba de azúcar a este niño y sale con unos niveles de azúcar anormales. Como te dije anteriormente, en ayuna, por encima de 100 a 125 miligramos por decilitros es prediabético y más de 125 miligramos por decilitros en ayuno es diabético. Ya es diabético total. Hay otras pruebas para confirmar. Bueno, antes de eso, si es después de comer, como te había dicho anteriormente, si el paciente tiene más de 200 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, también es diagnóstico de diabetes. Pero hay otras pruebas que ayudan a confirmar el diagnóstico, como una prueba de una curva de tolerancia que le hacen tomar al paciente 5 gramos de glucosa líquida y luego le miden el azúcar por 2 horas cada media hora para ver la gráfica, cómo se ve el aumento del azúcar en sangre. Pero hay otra que es la que más se está usando ahora, que es la hemoglobina glicosilada, hemoglobina A1C. Ese nivel de hemoglobina, que es de 5.4 a 5.7, aproximadamente lo normal, si está por encima de esos parámetros, también indica diabetes. Ahora, esa es la diabetes tipo 1 que te estoy comentando, que es la diabetes que tiene que ser tratada exclusivamente con insulina inyectada a nivel subcutáneo, en el área del abdomen, en los brazos, puede ser. Sí. Pero está la diabetes tipo 2, que es la que viene ya con la persona adulta, mayor de 35 años. Antes decíamos más de 40, ahora ya a los 35 hay que hacer o 30 y pico. Si la persona tiene sobrepeso o es obeso, si la persona fuma, toma alcohol, todas esas son predisposiciones para la diabetes o factores que ayudan a desarrollar la diabetes. El estilo de dieta, eso de harturas. Yo tenía un profesor en Ucamaima, que es el profesor Rafael Fernández La Sala, un endocrinólogo, un maestro de la endocrinología. Tiene una actividad bellísima todos los años, un club de diabéticos en la Pucamaima que hace una actividad para educar sus pacientes. Y él decía allá en la Escuela de Medicina que las harturas afectan para la diabetes tipo 2. A largo plazo. ¿Por qué? Porque al tú comerte 2 platos de comida grandes de un tiro, el mecanismo de la insulina va forzado. Sí, porque tiene que digerir y alar los nutrientes de esa comida. Comernos solo un plato del tamaño del estómago para que también el uso de la insulina sea medido. La insulina que se necesita para sacar ese azúcar en la sangre que entra cuando comemos, porque todo lo que comemos se vuelve azúcar y va a la sangre. Ok, eso es un buen dato también. Sí, pero es necesaria, la glucosa es necesaria porque la glucosa es lo que se convierte en energía, en ATP, y es usada por las células del cuerpo y los tejidos junto al oxígeno para mantenernos vivos. El problema está en los excesos y en no saber cuidarse. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando tú acudes a una consulta médica, casi siempre te diagnostican diabetes. ¿A qué se debe ese asunto? ¿Es por Como te dije, todos estos parámetros que te estoy dando son la forma de diagnosticar la diabetes, dependiendo de tu nivel de glucosa en sangre, sea en ayuno o sea después de comer. Entonces, a mi juicio, entiendo, me sacaron de la duda.
que para mí la medicina en Estados Unidos es básicamente clínica. Tuvimos una invitada en una ocasión que me dijo que no, que era preventiva. Sin embargo, te soy honesta, la prevención no la veo mucho. Como experto, con más de 10 años trabajando medicina ambulatoria, medicinas de emergencia, medicinas pediátricas, medicinas comunitarias, ¿realmente es la salud de Estados Unidos preventiva? Bueno, vamos a decir, en los años 90 se fue de las manos el estilo de vida americano, con tanta grasa, tanto colesterol, la forma, la dieta. Pero se ha hecho mucha lucha en cambiar eso, en implementar educación de cómo comer, de implementar dietas en las escuelas. Los desayunos escolares y los almuerzos escolares no es lo mismo que hace 25 años. Ahora tú ves en la dieta de la escuela, tú ves que le ponen es una zanahoria al niño, le ponen una frutita, una leche descremada, un cereal que sea más ¿cómo le llaman estos cereales? Más orgánico, como dicen. Sí, orgánico. todo más orgánico, sí. Y más saludable, un yogur descremado. Entonces, se ha hecho una lucha en salud, la salud pública y el gobierno han hecho una lucha por mejorar eso, y la gente ha tomado un poco de conciencia con la educación que se ha dado. Para terminarte lo de la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 se trata con pastillas. La más usada ahora mismo es la metformina, que viene en presentaciones de 500 miligramos, 1000 miligramos, 850, dependiendo de la necesidad del paciente. Sea 2 veces al día, depende de cómo el paciente esté manejando sus niveles de glucosa. Si se sale de las manos la salud del paciente, hay que agregarle a ese paciente tipo 2, hay que agregarle insulina también, si es necesario. Antes de que no sé cuánto tiempo queda. La experiencia en el marco de esta pandemia que hemos vivido, pero eso me lo vas a responder luego de la pausa, en el marco de esta pandemia de la COVID-19, ¿cómo ha sido la realidad, de verdad? Tú que has estado con enfermos de diabetes, pero también con personas que han padecido esta enfermedad, con la COVID y la diabetes. ¿Cómo se ha dado esta dualidad? Vamos a la pausa. Inmediatamente retornamos con el espacio ya para ir cerrando con el doctor Eric Díaz, quien nos está hablando el día de hoy de el sistema endocrino, tan importante y tan vital para que tengamos una buena salud. Pero va a depender, evidentemente, de cómo lo cuidemos, cómo cuidemos este órgano esencial que nos ha dado justamente la vida, ¿verdad? Porque todo es vida. Vamos a la pausa, retornamos en su espacio, Mujeres en Dinámica. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Continuamos en su espacio Mujeres en Dinámica. Recuerden, estamos conversando sobre el sistema endocrino y la realidad. Antes de la pausa le preguntaba al doctor Eric que cuál era la realidad. A mi juicio, con esto de la pandemia, se han olvidado muchas enfermedades, se han perdido de vista para darle prioridad, evidentemente, a esta pandemia de la COVID. Sin embargo, los que tienen diabetes siguieron teniendo diabetes durante este proceso. ¿Cómo se dio esa dualidad? ¿Cómo se dio ese manejo con un paciente diabético enfrente de esta pandemia de la COVID? Y los niños también. ¿Cómo se manejó esa parte? Sí, Niurka, mira, el virus del COVID-19 tiene la particularidad que no solamente son los síntomas respiratorios
y el riesgo de morir, sino también que afecta a todos los tejidos, debilita todos los tejidos y los órganos. Entonces, ahí es donde quisiera hacer énfasis en las complicaciones de la diabetes. La diabetes puede afectar los ojos, la vista, puede afectar los riñones, puede afectar el corazón, los vasos sanguíneos, la circulación a nivel distal, que es decir, las manos, los pies. Y quisiera darte en detalle, porque esto es una parte que hay mucha desorientación o desinformación en cómo es que la diabetes afecta a los órganos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo deteriora estos órganos? La diabetes lo que produce es un endurecimiento. El alto nivel de glucosa en sangre produce un endurecimiento de las arterias, que se llama, y este endurecimiento hace que la circulación de las manos y en el corazón se vea afectada. Y así es como los órganos se van dañando. Todas estas complicaciones de la diabetes se pueden prevenir si se sigue un tratamiento, si se sigue el tratamiento diario de su insulina o sus pastillas para la diabetes. Eso es muy importante. Y la dieta y el estilo de vida, un estilo de vida de más movimiento, más ejercicio, eso es lo que va a ayudar. Un paciente puede vivir una vida normal con diabetes. Con diabetes. Puede vivir una vida normal si lleva su tratamiento. Inclusive la diabetes tipo 2 puede hasta revertirse con dieta y ejercicio. Hay un periodo en que todavía una persona de 35 años baja de peso, cambia su estilo de vida, y puede que si sus niveles de glucosa están normales, se les retire el tratamiento y la persona siga su vida normal. Ahora bien, sería interesante, Eric, eso es ya cuando estamos en proceso, estamos cogidos, tenemos la diabetes. Ahora bien, ¿cómo trabajar nuestro sistema endocrino? Todas estas glándulas que vemos que son tan fantásticas y que tienen tantos comandos para partes del cuerpo que uno ni se imagina. Incluso hubo glándulas que mencionaste que uno ni siquiera las conoce. La timo, por ejemplo, sí, que uno no le da como el respeto que se merecen para la función que tienen en nuestro cuerpo. ¿Cómo manejar, cómo ayudar a una vida saludable para que nuestro sistema de glándulas, nuestro sistema endocrino se mantenga como tal y no lleguemos a esta degeneración de la diabetes, que es la enfermedad no del siglo pasado, ¿no?, de este siglo que también se está llevando muchas personas? Sí, realmente el estilo de vida, la dieta, el ejercicio, eso es lo que más ayuda a que el cuerpo funcione como debe funcionar. Evitar el alcohol, el tabaquismo. Pero ya cuando llegan ese tipo de enfermedades también, seguir el tratamiento es importante, porque cuando hay una ausencia de estas hormonas o una disminución, esto crea unas afecciones. Entonces, que hay que suplir entonces con medicamentos. Exacto, si tú tienes una baja producción de hormonas T3 y T4 en la tiroides, esto te va a producir un bocio, un crecimiento en el área de la tiroides y te va a causar otros síntomas, cansancio, una velocidad excesiva de tu metabolismo, un aumento de tu metabolismo muy fuerte, te va a mantener bien delgado. También como si las hormonas bajan, tenemos hipotiroidismo que produce aumento de peso, debilidad y todos estos síntomas. Y si tenemos hipertiroidismo, tenemos entonces un metabolismo muy rápido que te va a mantener muy delgado y te va a dar otros síntomas. Entonces, para todo eso hay que darle un seguimiento y por eso lo recomendable es entonces que acudan a su médico. Acudir a su médico y darle seguimiento a todo eso. ¿Cuándo vamos a acudir al médico? Bueno, cuando veamos uno de esos si orinamos mucho, comemos mucho en demasía, pero tenemos una vida sedentaria, entonces lo recomendable es que visitemos a nuestro médico. Claro. Y lo que ayuda mucho también es el examen físico anual. Okay. Pero también si uno nota los síntomas de cada diferente enfermedad, es una señal para uno chequearse. Claro que sí. Nosotros no podemos
dejar pasar tu participación aquí con nosotros. Ya habíamos dicho en principio en la introducción que tú eres profesora adjunto de la División de Disciplina de Salud, pero que además dentro de las clases que se imparten tienen que ver con lo que es las leyes y la ética a los profesionales de la salud. En tal sentido me gustaría ya, para que cerremos esta parte, el alcalde de Nueva York anunció que se vacunan sí o no, sí o sí, los profesores, los maestros aquí en la ciudad. ¿Qué hay de certeza? ¿Es legal? ¿Es obligatorio vacunarse? ¿Puedo decir que no? Ante eso, ¿qué debo hacer? Bueno, ese no es el tema, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de tenerte claro, aquí con nosotros. Claro, la ley no te obliga a vacunarte. Ahora, esta es una situación especial, una pandemia, una emergencia nacional, por lo cual el gobierno tiene la potestad de tomar ciertas medidas para mejorar la situación. Fueron muchas vidas que se perdieron y que siguen en riesgo. Entonces, el gobierno está tratando de tomar las medidas y una de ellas es la vacunación, motivar la población para que se vacune. Hay personas que no quieren vacunarse, que le tienen miedo a la vacunación, pero yo soy de las personas que está a favor de la vacunación y entiendo que no se debe obligar a la gente, pero sí me gusta motivar al público a que se vacune. ¿Por qué? Porque yo mismo vi muchos pacientes y yo mismo pasé por la enfermedad del COVID. Es muy fuerte pasar por esa enfermedad, perder un ser querido por esa enfermedad. Y la vacuna es la mejor opción que tenemos para mejorar la situación de la pandemia. Yo realmente motivo y invito a los televidentes a que se vacunen. ¿Por qué? Porque es mejor los efectos secundarios de la vacuna, que es un dolorcito de cabeza, una fiebrecita o algo, que pasar por las complicaciones del COVID-19, que es dificultad respiratoria, que te tengan que intubar y ponerte en un respirador, son perdurables, o perder la vida, claro que perder la vida e infectar los seres queridos tuyos, porque no es solo tú. Ese es el problema de la vacunación y la pandemia, de que no es solo tú que te estás protegiendo, se está protegiendo es a la población completa. Así es. Nosotros queremos agradecer al doctor Eric Díaz, quien es miembro ejecutivo de la Asociación Médica Dominicana aquí en la filial New York, pero además también hacemos el reconocimiento por la didáctica de este tema, ¿no?, que ha manejado para que los amigos y las amigas que son fieles en este espacio Mujeres en Dinámica entendamos lo que es. Por eso él produce contenidos para algunos programas de televisión, de los cuales en este momento nos sumamos nosotros y le damos la más gratísima bienvenida. Además también coordina investigación clínica en Columbia University y es profesor de ASA, como está apareciendo en el cintillo. Gracias, Eric, por haber estado con nosotros aquí el día de hoy. Por la invitación. Pero el tema es mucho, hay mucho que hablar. Tú sabes, una sola entrega la es un poquito medicina, difícil. La medicina es muy amplia, por eso elegimos un sistema del cuerpo humano y una enfermedad, pero hay mucha tela donde cortar. Claro que sí, el compromiso a ustedes, porque recuerden que este segmento de la Asociación Médica Educa continuará. Todavía no sabemos, 15 días, un mes, eso va a depender lógicamente de cómo los especialistas que queremos que participen en el espacio dispongan de su tiempo. Recuerden que esto es una forma de contribuir con ustedes para que tengamos una mejor calidad de vida y podamos accesar en una forma correcta a los servicios de la salud. Vamos a la pausa, todavía resta mucho más de su espacio Mujeres en Dinámica. Continuamos. Gracias. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738.
Vamos ya para el cierre final de este espacio, no sin antes, no puedo despedir el espacio ya culminando este mes, y la semana pasada se conmemoró el 200 aniversario de la independencia del hermano pueblo de México, la independencia de México, que fue una consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas que puso fin al dominio español en los territorios de la Nueva España, señores. Definitivamente vaya nuestro reconocimiento al pueblo de México, y también eso aconteció el día 27 de septiembre de 1821. Evidentemente que las mujeres también jugaron un papel estelar. Tenemos la Altagracia Mercado, la heroína de Huichapán, como se le conoce muy bien, fue una mujer militar mexicana que luchó con sus propias manos durante la Guerra de Independencia. Se calcula que nació a finales del siglo XVIII en Huichapán, Hidalgo. Formó además y financió su propio batallón insurgente. Es decir, las mujeres desde siempre han tenido una participación estelar en todo el quehacer de la historia de sus países. María Rodríguez del Toro también fue una de las mujeres que participó en esta gesta de independencia mexicana. Fue una novohispana liberal que conspiró y apoyó el movimiento de independencia el 8 de abril de 1811. La noticia de la captura de los líderes insurgentes llegó a la Ciudad de México, tras lo cual muchos independentistas cayeron en desánimo. También tenemos la participación de Rafaela López Aguado, otra de las mujeres de la independencia de México que tenemos que llevar un lauro y reconocer su participación estelar. Rafaela López Aguado nació en 1754, provenía de una familia española cuyos orígenes databan de la conquista. Pasó a la historia por ser la madre de los hermanos López Rayón, quienes, motivados por el mayor de ellos, Ignacio, se entregó a la causa de la independencia de México. María Ignacia Rodríguez de Velasco también fue una de nuestras mujeres, o de las mujeres de independencia. Señores, lamentablemente llegamos al final del espacio. María Ignacia fue una de las mujeres de la independencia de México que participó como benefactora. En marzo de 1811 fue acusada por la Santa Inquisición por mantener, una relación un poquito que para ellos no estaba acorde con los tiempos, y por esto la Iglesia la castigó. Así les reconocían como la güera en México. Vaya nuestro muy especial abrazo para el pueblo mexicano, que recientemente, el pasado 27 de septiembre, cumplió 200 años de su independencia. Así llegamos al final de su espacio Mujeres en Dinámica. El compromiso para que nos acompañen en una edición la próxima semana. Como siempre les digo, en la diversidad está la riqueza. Cuídense mucho, hasta la próxima semana. Hasta entonces.